el video en vivo que hizo Javier Milei en su Instagram, donde lo anunció para refutar los 9 puntos de Larreta. Larreta hizo un video en YouTube donde él va a hablar de inflación. Dijo, voy a hacer los 9 puntos para combatir la inflación, este va a ser mi programa económico. Entonces lo que dice Milei está mal definida desde un comienzo la inflación, según la planteó Larreta en su video de YouTube. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Estoy haciendo este video luego de haber visto y haber transmitido en directo por nuestro programa lo que fue el video en vivo que hizo Javier Milei en su Instagram, donde básicamente lo anunció para refutar los 9 puntos del programa económico de Larreta. Para quienes no vieron, Larreta hizo un video en YouTube que subió a su YouTube y promocionó, donde él, parado en un supermercado, que según aclaró le prestaron ahí en Morón, va a hablar de inflación. Dijo, voy a hacer los 9 puntos para combatir la inflación, este va a ser mi programa económico. Entonces Larreta lo presentó, como dije, parado ahí, luego recibió preguntas y dio 9 puntos como él combatiría la inflación. Sobre este video que hizo Larreta, que fue de hace unos días atrás, Javier Milei transmitió en vivo en su Instagram un video diciendo, bueno, voy a contradecir, voy a refutar los 9 puntos del programa económico de Larreta porque creo que está equivocado. Y la verdad que lo transmitimos nosotros desde nuestro programa, lo retransmitimos en vivo, luego lo estuvimos comentando, pero este video es para quienes no pudieron ver todo esto. Brevemente resumir algunas reflexiones sobre este video de Milei. A mí personalmente me pareció muy bien ya la decisión de entrada de Milei de ir y confrontar contra este video de Larreta. Hemos mencionado muchas veces que faltan debates, que no hay propuestas claras, que nunca sabemos bien qué proponen los candidatos hasta último momento, que se habla de plan integral, que se critica sin proponer. Bueno, Milei era el que más claro había propuesto cosas, el que más claro decía qué iba a hacer, bueno, que iba a tratar de solucionar la mayor preocupación de los argentinos, que es la economía. Entonces, en ese sentido, me parece una muy buena decisión de Milei decir, voy a transmitir un vivo hablando directamente a la cámara para mis seguidores. Hubo más de 11.000 personas conectadas, como mínimo, según lo que vi en el vivo de Milei. Diciendo, bueno, yo soy economista, Larreta está hablando sobre economía. Esto para terminar un poco con toda esta política de ambigüedades, donde los políticos son un poco productos del marketing, donde dicen frases hechas, frases, eslóganes, ¿no? Marketineros, no dicen nada en concreto. Bueno. Y con todas estas medidas vamos a cumplir la 9ª propuesta, que más que una propuesta es un compromiso, un objetivo, que es que los salarios le ganen a la inflación. Larreta habló de economía, entonces vino Milei y dijo, no me parece bien, estoy en desacuerdo, por esto y esto. Voy a marcar algunos puntos principales sobre este vivo de Milei que quedaron, como dije, lo hizo hace apenas un ratito. Yo simplemente anoté algunas cuestiones rápidas, probablemente me olvide algunas, pero voy a mencionar algunos puntos principales que para mí fueron los que más me gustaron respecto de este vivo que hizo Milei. Bueno, como primer punto me interesa marcar que Milei comenzó el vivo explicando que Larreta no entiende el concepto de inflación, que es la principal problemática que tienen los argentinos hoy, la principal preocupación y lo que más afecta a la economía argentina, la inflación. Milei empieza el vivo explicando que en su propuesta Larreta define mal tiene mal conceptuada lo que es la inflación. Larreta la entiende como la suba generalizada de los precios, mientras que Milei explica, y en esto se deja ver, digamos, que él es un austriaco, que él viene de la Escuela Austríaca de Economía, como lo ha dicho muchas veces, que define mucho esos conceptos y de esas nociones. Larreta lo que está haciendo al definir la inflación como la suba generalizada de los precios, está entendiendo la inflación de la misma forma que la entiende el kirchnerismo, que la entiende el peronismo, que se ha entendido durante tantas décadas, donde no se la ha podido combatir, donde la inflación siempre ha subido. Estamos con más de un 150% de inflación proyectada anual. Porque la inflación es uno de los dolores más duros, más concretos que hoy sufrimos todos los argentinos. Entonces, Milei dice, la inflación no es la suba generalizada de los precios, porque eso lleva a pensar que quienes deciden subir los precios lo hacen de forma arbitraria, que los empresarios, se empieza a culpar a los empresarios, al sector privado, a las pymes que quieren subir los precios para enriquecerse. Los únicos avaros que hay en el mundo, o los pocos avaros que hay en el mundo, son los empresarios argentinos respecto de otros empresarios en todo el mundo donde pareciera que no quieren ganar dinero, porque solamente acá suben los precios por más del 150% anual. Entonces, lo que dice Milei, esto es un fenómeno monetario y está mal definida desde un comienzo la inflación, según la planteó Larreta
en su video de YouTube, en su esquema. Entonces Milei explica desde un inicio solamente esto. Eso me pareció fundamental, lo ha dicho siempre desde que ha surgido en televisión, que él habla de la inflación, que discute con panelistas, con izquierdistas de distinta índole, en distintos programas como Intratables y demás, donde fue tomando fama. Tomemos, digamos, lo que dice Milei. Si empezamos a definir mal la inflación desde un comienzo, difícilmente podamos combatir el problema. Si tenemos un mal diagnóstico, no podemos combatir ese problema que estamos diagnosticando. Entonces él ya combate a Larreta en ese sentido. Dice: Larreta, estás definiendo mal. Si vos la definís así, haces que la culpa, como ha hecho el kirchnerismo con sus relatos, como viene haciendo el peronismo, cuando se habla de precios justos, precios cuidados, todos estos precios que siempre se habla de lo mismo, el control de precios y demás, se cree que la inflación se controla de esa manera, se cree que viene porque hay empresarios avaros, empresarios que quieren lucrar más de lo debido y todas estas nociones que están pésimamente transmitidas. Entonces Milei dice: eso está, desde entrada está mal, y lo explicó muy bien en el vivo. Otro punto fundamental que me parece que estuvo muy bien Milei en marcar es el de tratarlo a Larreta como un estatista, como un interventor, un planificador. Dijo Milei en un momento que la planificación estatal es coartar la libertad de los individuos, es ir contra los individuos, y que él es un planificador, que le encanta, hizo mucho hincapié en que le encanta el Estado. No funciona, hay que tener un plan integral, bien concreto, así como lo definimos nosotros, bien concreto, hay que ir al hueso, al meollo de la cuestión, estudiar cómo lo hicieron otros países. En que siempre ha trabajado del Estado, que no sabe lo que es trabajar en el sector privado, esto hizo mucho hincapié. Y sobre todo lo que más me gusta de este punto es el hecho de que lo trató de arrogante. ¿Arrogante en qué sentido? Hizo alusión, dijo: esta es la fatal arrogancia. Haciendo alusión, la fatal arrogancia es el título de uno de los libros más famosos que tiene Friedrich Hayek, que es uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca de Economía, para quienes no conocen. Tiene un libro que se titula de esa manera, y él hizo hincapié más de una vez en eso, en tratar a Larreta de planificador y por lo tanto de arrogante, en el sentido de decir: bueno, vos creés que podés dirigirnos la vida a todos y que vas a tomar mejores decisiones que todos nosotros, que es un poco contra lo que va a la Escuela Austríaca de Economía, cuando habla incluso de los precios específicamente, cuando uno dice el Estado no puede dirigir la economía, no puede dirigir la toma de decisiones de las personas, de los individuos, y no puede tampoco determinar los precios, porque los precios los determina el consumidor al momento de decidir la compra, y es algo muy instantáneo. Entonces No funciona, hay que tener un plan integral. Nunca el Estado cuenta con la información suficiente para poder determinar los precios de la economía. Entonces todas esas cuestiones que maneja la Escuela Austríaca de Economía, que las explica muy bien sus diferentes autores. Plan integral. Milei mencionó también a Henry Hazlitt, La economía en una elección, otro libro que me parece muy bueno. Son todos libros que él bajó al llano, que ya de por sí son muy accesibles para mucha gente que no maneja o que no profundiza en la economía. Entonces me parece muy bien que Milei haya explicado mucho de esos términos, ejemplificando con Larreta y con su idea de planificar, porque Larreta tiene una idea de planificador, de querer controlarlo todo, de querer estar encima de todo, Plan integral. y de creer sobre todo que el problema no es el Estado, sino que el problema es quién está manejando el Estado, quién está conduciendo el Estado. Vamos a revisar el presupuesto línea por línea, peso por peso, para sacar todo gasto innecesario, para equilibrar las cuentas. Y en eso hizo una pequeña metáfora, Milei, que fue muy buena, que el problema no es el chef, sino la receta. Entonces, esta idea que tiene Larreta de decir: no, bueno, nosotros vamos a tener un Estado grande, pero lo vamos a controlar bien. Vamos a hacer eficiente el Estado. Vamos a hacer eficientes las empresas públicas, ¿no? Y esto Milei dijo: las empresas públicas son una contradicción. No existe tal cosa como empresa pública, porque la empresa es de los emprendedores. Para que sea empresa tienen que haber riesgos. Para que sea empresa tienen que haber pérdidas, posibilidad de pérdidas, tienen que haber ganancias. El Estado nunca puede ser empresario. Entonces dijo Milei muy claro: esto es un oxímoron, es una contradicción. No existe tal cosa como la empresa pública. Porque Larreta en su video dijo que iba a ser eficiente las empresas estatales. No dijo: voy a cerrar las empresas estatales ineficientes. Vamos a eliminar el déficit de las empresas públicas, aerolíneas y otras. Vamos a eliminar ineficiencias, privilegios. Todas van a tener que ser rentables como cualquier empresa. Un ejemplo muy clarito es Aerolíneas Argentinas,
con toda esta narrativa y discurso de aerolínea de bandera y demás, bueno, pierde $2 millones al día y es financiada por toda la población argentina para que solamente unos pocos, que es el 5% de la población, pueda viajar. Bien, y así es financiada por gente que no tiene acceso a la educación, que no puede comer, que no puede tener las 3 comidas al día y sin embargo están financiando los viajes de un pequeño porcentaje. Todo solamente por el hecho de que algunos deciden tener aerolínea de bandera bajo esa excusa, o de mantener y no querer echar a determinadas personas que están ahí. Esto es un ejemplo. No existe tal cosa, insisto, Milei lo dejó muy claro, como las empresas estatales, menos empresas estatales y eficientes. No existe tal cosa. Y en eso explicó muy bien Milei todo esto de tratar de arrogante, en ese sentido, a Larreta. Y dijo también, y no me quiero olvidar de esto, que Larreta incluso se cree más eficiente, o que se cree mejor, más inteligente que sus propios amigos, quienes lo rodean, como los radicales o como la gente de la coalición cívica. Dijo: sos arrogante y encima te crees mejor incluso que tus amigos, que son con quienes él hace coalición de gobierno, que son los radicales y la coalición cívica principalmente. Larreta, vos no sos Dios, le dijo en un momento. Usted se cree Dios, te crees Dios, Larreta, le dijo, porque crees que sos omnisciente, omnipresente y omnipotente, en el sentido de que podés controlarlo todo a través del Estado. Plan integral. Un poco esa es la idea que transmite Milei, en contraposición a su idea, que es achicar el Estado, terminar con las mal llamadas empresas estatales y terminar con muchas medidas que serían la parte de la receta, donde el Estado está metido, donde el Estado se mete con los individuos. Y por último, me gustaría mencionar, bueno, más allá de algunas frases cómicas que hizo Milei, que dijo en un momento que a Larreta le gusta más el Estado que a una criatura el dulce de leche. Un ejemplo, la leche. Y hoy está en 300. O sea, yo que creo que veía algunos por acá de estos. Que fue bastante cómico. Y en ese sentido recordó un poco también el pasado de Larreta. Yo quiero agregar a eso que recordemos que el pasado reciente de Larreta tiene que ver con cómo la sube de impuestos en la ciudad, no bajó impuestos, no ha combatido el tema de los piquetes, cuestiones que él viene manejando y que podemos saber y tener, digamos, en función de eso, saber cómo va a manejarse en el futuro, ahora que tiene un discurso más duro y más liberal para poder competir justamente contra Bullrich y contra Milei. Larreta ha estado en la pandemia, recordemos, sentado al lado de Alberto Fernández y de Kicillof, diciendo que fomentando y apoyando las medidas prohibitorias de cierre, de cuarentena exagerada que tuvo el gobierno nacional, que hizo que cerraran muchísimos comercios, muchísimos locales, muchísimas pymes, etcétera, donde le prohibía a la gente salir de su casa, hizo que la policía arrestara a esta anciana, por ejemplo, que había salido a tomar sol en su momento, esta imagen paupérrima que vimos. Larreta es quien amenazó también por televisión a decir que iba a ir casa por casa a buscar a quienes no cumplieran con la cuarentena, a controlar que se cumpliera con la cuarentena. Bueno, todas estas cuestiones, además de cuestiones ideológicas que hay respecto de su inauguración de una estación de subte como es la de Rodolfo Walsh en favor de terroristas, como las casas trans, como los programas en favor de la ideología y de género y demás que promueven desde la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todas estas cuestiones que quedan al margen, porque acá lo que hizo Milei fue hablar de economía. Milei recordó muy bien que Larreta, junto a María Eugenia Vidal, fueron interventores del PAMI en el gobierno de la Rúa, de parte del peronismo. Eso es algo que también mencionó Milei. Me gusta que se haya metido un poco en política. Me gusta que Milei hable de economía en general. Y por eso decía al principio, esto es importante, Milei haya hablado de economía y haya salido a contestar el plan económico de Larreta. Que no se quede solamente con decir su plan y de eslóganes como hacen el resto de los políticos, sino que vaya, grabe un vivo espontáneamente y diga esto está mal por esto, esto y esto, y demuestre que él sabe de economía. Me parece perfecto eso. Y me parece también me parece bien que haya recordado el pasado de Larreta, el pasado político, en el sentido de que Milei siempre habla de la casta. Y en esto es bueno recordar desde cuántos años hace que esta gente está en el poder o en cargos públicos. En eso hizo mucho hincapié Milei también, diciendo Larreta siempre vive el Estado. Y en ese sentido mencionó que es probable que, como Larreta siempre ha vivido del Estado, Larreta va a realizar el ajuste al sector privado en vez del sector público, porque él se siente identificado con el sector público. Y una cosa más que tiene que ver con el pasado, y es que en el gobierno de Macri hizo alusión un poco Milei en el vivo, defendió a Federico Sturzenegger en contra de las visiones políticas o la priorización de la política
de Marcos Peña. Sabemos que hubo un choque ahí entre política y economía, si se quiere, si es que se puede hacer esa distinción, ¿no? Porque en realidad es todo parte de lo mismo, pero Milei habló y reivindicó a Sturzenegger, que intentó hacer reformas económicas, que hizo algunas y que intentó hacer otras, y que la política, es decir, el sector de la política, es decir, Marcos Peña, Durán Barba y demás, impidieron que se hicieran esas reformas. También mencionó un poco eso para, desprenderse de lo que podría ser un gobierno de un tecnócrata como es Larreta. Bueno, y por último mencionó algunas cuestiones más de que Larreta últimamente hizo agua en una entrevista con Fantino, lo dijo así, hizo agua, esas fueron las palabras textuales. Pero creo que un poco eso resume para mí los principales puntos para quienes no vieron, para que puedan ir a ver el vivo que hizo Milei, que nosotros retransmitimos. Es un parte del programa, toda la primera parte del programa es la retransmisión del vivo que hizo Milei desde su Instagram, donde mencionó algunas de estas cuestiones y yo quería destacar rápidamente, esto fue hace un ratito, rápidamente cuáles fueron las que a mí más me gustaron, o el sentido del vivo que tuvo Milei que a mí más me gustó. Esto es un pequeño resumen muy rápido sobre, como dije, el vivo que hizo Milei, que dura 1 hora o un poco más de 1 hora. Los dejo, amigos, nos vemos en la próxima noticia, en el próximo seguimiento que vamos a estar haciendo de Javier Milei con toda esta campaña que cada vez nos vamos acercando a la fecha de las PASOs y luego a las generales, y esperamos que Milei haga una buena elección. Nos vemos la próxima. Abrazo. Plan integral.